¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 23:02 de este 1 de agosto de 2018. Y una nueva resolución de la Sala Penal ratifica la libertad condicional de 2 reos de Punta Peuco. Es decir, en total, la Corte Suprema ha otorgado beneficios a 7 condenados por delitos de lesa humanidad en los últimos días. Y la reacción de las agrupaciones de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos durante la dictadura no se hicieron esperar. La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, además es víctima de la violación de los derechos humanos, Carmen Hertz, aseguró que era un agravio a la memoria del país y que además se trataba de un fallo, en sus palabras, completamente contrario a los mínimos estándares internacionales sobre esa materia, que tienen que ver con los criminales de lesa humanidad, con los genocidas, con los criminales de guerra y sus beneficios carcelarios, dice Carmen Hertz. Bueno, la polémica solo crece, además, si se considera que 70 reos de este penal piden cumplir su pena en sus domicilios. Con estos temas iniciamos esta vía pública, pero no son los únicos temas de hoy. Tras el último capítulo de informe especial emitido anoche por nuestro canal, el Ministerio de Salud anunció que actuará con decisión frente a las irregularidades en las listas de espera y ante las denuncias contra las sociedades médicas que allí operan. Pacientes eran exceptuados de las listas para que directivos recibieran bonos. Eso decía el reportaje, eso denunciaba el reportaje. De esta cruda denuncia y de las medidas que se están tomando para evitarlas, revertirlas o solucionarlas, bueno, conversaremos junto al diputado de la Comisión de Salud, Daniel Verdesi, y al expresidente del Colegio Médico, Enrique París. Y vamos a otro tema fundamental con un protagonista hiper reconocido y prestigiado entre todos nosotros. Ya le digo quién es, pero le adelanto que el 60% de los mayores de 15 años en el continente son analfabetos funcionales. Analfabetos funcionales que no saben o no entienden lo que leen, o no entendemos lo que leemos y no somos capaces de resolver operaciones matemáticas simples. Bueno, es solo una de las preocupantes cifras que revelan una crisis en la calidad de la educación que, claro, se puede vivir en Chile, pero ni le cuento lo que es el resto de Latinoamérica. Estamos en una posición relativa bastante mejor que otros, lo que no indica gran cosa respecto de nuestros propios desafíos. Bueno, ¿cuáles son las medidas más urgentes para enfrentar el problema? Conversaremos con el fundador de Educación 2020, Mario Weissbluth, quien viene a presentarnos su libro Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano. Vamos de inmediato a nuestra pantalla y le presentamos la pregunta con la cual los convocamos a participar de este programa hoy. ¿Crees que debería mantenerse la libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a 7 condenados de Punta Peuco? ¿Sí o no? Usted puede participar, tú puedes participar a través de nuestro fanpage de 24 horas. Hacemos nuestra primera pausa. Volvemos a esta conversación con Mario Weissbluth y la educación en Latinoamérica. En Chile, por supuesto, también. Pausa y volvemos a transitar en esta, nuestra vía pública. La educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano, es el título de este sugerente libro, aquí está, de Mario Weissbluth, que no hace falta, por suerte, perder tiempo en presentarlo mucho a Mario, pero está con nosotros, esa es la suerte que tenemos, Mario. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Porque económico. No, y de morir nada más. Claro, porque si no decíamos recursos. Bueno, hace 10 años, prácticamente exactamente, fuiste el médico partero en Tolerancia Cero del programa que nos tiró para arriba de lo que era en ese momento una... Educación 2020. Una cosita, claro. Era un club Nos coludimos sin conocernos mucho. Sí, con una camiseta que decía Educación 2020. Exacto, y tú hiciste como el zorro así, te la sacaste, y en ese momento nuestro sitio web, que estaba muerto, empezó a subir a razón de 100 por minuto.
hasta llegar a 80.000. ¿Será porque tenéis el prestigio suficiente para confiar en la invitación que me hacía a ciegas? Así que bueno, pero una trayectoria que ha hecho que todos, muchos en Chile que conocen de educación, que han leído algo de educación, lean a Mario Weissbull con propuestas siempre, no siempre muy ortodoxas, no siempre muy aceptadas por la ortodoxia, pero que se ha ido ganando su espacio. Es ingeniero de la Universidad de Chile, profesor allí, investigador. Mario, saltaste de Chile, de hacer el diagnóstico de la educación chilena a la latinoamericana. Primero, ¿por qué ese interés? Mira, primero que nada por una razón bien práctica, y es que la verdad puedo presumir de que Educación 2020 le ha ido bastante bien en Chile en la influencia en temas, en posicionar temas, en cambiar leyes. Claro. En el diseño de políticas públicas. En el diseño de políticas públicas. Y para nosotros, éticamente, Matías, un niño de Arica, un niño de Tacna o un niño de Medellín en Colombia son el mismo niño. Entonces tenemos una vocación crecientemente latinoamericana. Y estamos saliendo ya afuera. Y entonces decidí escribir este libro ya con una perspectiva más latinoamericana, en la cual, obviamente, y es verdad, y es triste decirlo, que nuestra reguleque situación chilena, siendo la problemática exactamente la misma, los orígenes son los mismos, la problemática. Vamos a hablar de los orígenes. Pero vamos pero en la relativa, ¿cómo está adelante. Mira, todos los gráficos que tú presentas aquí, Chile parece... es verdad. Parece de otro escenario. Mira, yo te lo pondría gráficamente así, como que aquí está el club de los países latinoamericanos, aquí están los países avanzados y Chile está por ahí. O sea, claramente a medio camino entre el resto, con una excepción que es Cuba. Que es Cuba, que no se mide mucho. Que es como el país ignoto y misterioso en materia de educación porque no participa en los exámenes, pero los pocos datos que hay es que Cuba está al nivel de los países avanzados en educación. En educación. Sí, lo está, ¿no? Pero en el caso de Chile, mira tú, te voy a dar un dato. Por ejemplo, en Chile tenemos prácticamente un 95% de los chicos que terminan la educación media. En países del tamaño de México o de Brasil termina la mitad. Claro, 55 a 60. Media. Claro. Entonces, cuando estamos viendo los resultados del famoso test de PISA, por ejemplo, estamos hablando de países que ni siquiera lograron terminar la media y que ni siquiera dan el test de PISA. O sea, la distancia, la verdad es que es importante. Y leí en tu libro, lo que alcancé a leer, no entero, pero ojearlo bastante, que hay países como Nicaragua que están incluso peor porque tienen su brecha o su ¿cómo se dice? Su huida, ¿cómo se llama? Su deserción mayoritaria entre la básica y la media, porque las maras y las pandillas sacan a los niños del colegio. No, más bien lo que pasa con los padres y apoderados en algunos países de Centroamérica es que prefieren no mandar a su hijo a la escuela porque es ahí donde las maras salvatruchas los van a agarrar y donde la droga es un problema que si bien en Chile es serio, en otros países es terrible. Pero mira, yo te diría además... En la relativa estamos en otra categoría, no quiere decir eso que tengamos que sentarnos, más bien tenemos un mayor desafío, pero vamos, tú dices, tenemos orígenes todos estos muy comunes. ¿Cuáles son? Es muy curioso porque, no curioso, sino que al final... Yo sentí también que tenía que escribir este libro después de 10 años de aprendizaje, de qué es lo que importa y qué es lo que no importa, y cuáles son los mitos y cuáles son las verdades. Y cerca de un 40% del libro sobre educación no es de educación. Sobre historia. Es de la historia de América Latina, que es la misma en todos nuestros países y que es aterradora, y que de la lectura de la historia tú te das cuenta que no había otra que nuestra educación fuera... en definitiva, el basurero de Occidente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que explican nuestra realidad? Los elementos históricos. Sí, ¿no? ¿cuáles? Los elementos históricos es que básicamente, si a mí me caen muy bien los españoles de hoy, y tengo muchos amigos españoles, sobre América Latina cayó la peste. O sea, un continente explotado, masacrado, en que el único interés de la corona española era por extraer riquezas, no por crear sociedades. Y además una sociedad de castas en que no eran 2 castas, Matías, no eran 3, eran 20. Estaban
los españoles, después venían Criollo. los hijos de españoles, pero que ya eran segunda casta, después venían los criollos, después los que llevaban, después los mestizos, pero con un cuarto de sangre indígena, después los mestizos con la mitad de sangre Con los indígena. mulatos después. Y así 20 castas. Y estaba todo diseñado. Era un diseño, Matías, no se dio por casualidad, era un diseño para tener una sociedad estratificada, pero además agrégale otra cosa. Estaban las instituciones, la casa contratación y todas estas que tenían el monopolio del comercio. Todos estos diseños eran para que lo que pasó después en América Latina, no solo en educación, fuera casi inevitable. Y déjame agregarte una cosa más, la Inquisición. Que todo el mundo dice, no, pero es que la Inquisición fue hace mucho tiempo. Suponte que yo te dijera, mira, en Estados Unidos de pronto fue conquistado por el ISIS o los ayatolas y lo conquistaron por 300 años. En 300 años hubo un puño de hierro sobre la sociedad norteamericana y el que se salía un poquito lo quemaban. Eso ocurrió en nuestras sociedades. Eso es lo que ocurrió en nuestra sociedad. Entonces, lo que dejó esta herencia, que claro, siempre hablamos de eso, pero cuando tú lo escribes de una manera didáctica y pensando en la educación, te das cuenta que era casi inevitable. Ahora, no solo España, el mundo, en Europa, después de la Edad Media, viene la Ilustración, recién el mundo empieza, o sea, no solamente es la culpa de estos países y de España. No solamente, pero hay un señor que se llamaba Martín Lutero que generó un cisma. Se salió un poco, claro. Y si tú ves, en realidad la distancia entre lo que hoy llamamos los países latinos y los países que se transformaron al luteranismo y a todas las variantes, se generó una distancia brutal. Entonces, ¿tu crítica es más a la Iglesia Católica que a las instituciones de la corona española? Y su exportador, que fue España y Portugal en el caso de América Latina. Pero hay más, porque hay otra parte que también fue un descubrimiento mío al escribir este libro, y es que hay una relación tremenda entre todos los resultados educativos de cobertura, de calidad, de lo que tú quieras, con la calidad general del Estado, ¿no? Y eso es un dato muy importante. ¿Calidad de las instituciones? De las instituciones públicas. Si tú miras los datos del World Governance Index, ¿no? Que están por ahí en una gráfica, y los cruzas con el test de PISA, es casi una línea recta. Exacto. O sea, lo que tú te das cuenta, por supuesto uno no puede hacer correlaciones absurdas, pero Matías, es muy difícil que en un país donde el gobierno en general no funcione, donde los indicadores de corrupción sean mucho peores que el nuestro, que lo son, donde no hubo nutrición infantil, donde no hay carreteras para llegar a la escuela, donde no hay... ¿Por qué habría de funcionar la calidad de la educación? O sea, es muy difícil que tú simplemente generando una política educativa per se puedas avanzar mucho en educación si en esos países el gobierno en general no funciona bien. Y nosotros somos muy autoflagelantes respecto a nuestro gobierno. Ese es este es el cuadro. A ver si lo puede nuestro director tomar, porque yo estuve viendo y es bien impresionante. Sí, que esto de que está aquí es el indicador de gobernanza. ¿Puede ser que un poquito más, señor es director? la eficiencia del gasto público, claro, ¿no? El combate a la corrupción. Acá, perdón, ¿sí? es aquí. Tranquilo, si aquí lo hacemos. Ya, Mario, sí, a ver. Aquí está el test de PISA de los países y aquí están los indicadores de gobernanza. Y tú ves que hay una alineación casi perfecta. Nosotros somos bien autoflagelantes en Chile y debemos serlo. Somos unos corruptos de la porquería. Nuestros niveles de corrupción comparados con el resto de América Latina e incluso del mundo son más bien de los mejores. ¿Y los niveles de violencia? Los niveles de violencia. De cobertura educacional. De corrupción de la policía. De nutrición. De nutrición. O sea, entonces tú tienes que tener... Y esto tiene consecuencias prácticas, Matías, porque si tú tienes un país donde quieres mejorar la educación, no pongas muchas fichas en que desde el gobierno central te van a arreglar el cuento y las soluciones locales
O sea, si tú logras que en un municipio Coyipulli. de Chile o de Colombia Ya. se ponen de acuerdo el CERNAC y el Servicio de Protección a la Infancia y el Poder Judicial y la policía ahí, y es mucho más posible hacerlo ahí, es posible que tú puedas generar islas de desarrollo educativo, ¿no? Mucho más que Eso la explica gran la gran política nacional. Chuta, y en referencia a eso, ¿cómo evalúas tú los dichos tan criticados del ministro Varela el otro día cuando dice que lo llaman de todas partes para arreglar las goteras en vez de hacer un bingo? Sí. Que no, la forma... Mira, bueno. Pero en el fondo, no en la forma. En el fondo, mira, yo soy de la tesis de que en este periodo presidencial no es gran épica polémica la que vamos a tener en políticas públicas. No es mucho lo que va a pasar. No veo al gobierno dispuesto a pasar retroexcavadoras inversas. No veo ni siquiera al ministro Varela. Vamos a tener un periodo en que se va a tratar... O sea, el gobierno anterior dejó la herencia de muchas leyes que hay que hacerlas andar, afinar, materializar, hacer que funcionen. Y yo creo que la preocupación central del gobierno presente va a ser esa. No va a ser la gran pelea política por, ¿no es cierto?, cambiar, retrotraer. No. Yo creo que ya en el país se acepta que no podemos seguir con segregación escolar, se acepta que tenemos que mejorar la calidad de la educación inicial. O sea, ya hay principios básicos. Entonces, el ministro Varela, yo lo veo sufriendo, esto ya es casi un análisis psicoanalítico. Yo he estado con él en lo personal, ¿eh? Y en la personal es una persona agradable, simpática, sensata, y de repente se le arranca la moto en público, que es lo que le pasó a Piñera en todo su primer gobierno. ¿Sí? Nosotros convivimos, Matías, te acordarás, con Piñera y Cosas 2 veces por semana. Aquí tenemos Varela y Cosas una vez cada 2 o 3 semanas, por decirlo así. Porque pero todavía... ¿cómo van las cosas en calidad de educación? La gestión en educación más allá de lo comunicacional, ¿está funcionando? Bueno, o sea, primero que nada, llevamos 4 o 5 meses. ¿Lo ves bien encaminado? Mira, en parte sí, en parte no. Nosotros somos fuertes proponentes de que aquí hay 3 pilares. Bueno, voy a partir por educación inicial. O sea, ahí hay una pelea que en el gobierno anterior no se avanzó 0, que es que se avanzó en cobertura, pero no en calidad. Y tú no puedes aspirar a tener una sala cuna o un jardín infantil de calidad con una educadora de párvulos cada 30 o 40 alumnos. Tienes que tener una cada 10 o 12, como en los países avanzados. Eso significa, y hemos hecho el cálculo muy preciso, de que para Chile en los próximos 10 años tendrías que formar 18.000 nuevas educadoras de párvulo muy bien formadas, ¿no? Oye, segundo, entonces en eso... Es que educación temprana en tu propio libro, una cifra que a mí me dejó muy impactado, dice el gasto per cápita, la rentabilidad de $1 invertido en educación temprana es 7 veces mayor al $1 invertido en educación superior. Pero sin embargo, aquí el gasto per cápita de los gobiernos de la región de Latinoamérica, incluyendo Chile, es 3 veces más en niños entre 6 y 11 que entre 0 y 5. Es decir, sabemos dónde nos pica, pero nos rascamos en otro lado. Exactamente, Matías. Es que eso es una cuestión que tú dices, ¡ay, como no, atinen, por favor, atinen!, ¿no? ¿Te das cuenta? La etapa de 0 a 5 años, esto ya está dicho en todos los tonos en el mundo, es la etapa de la formación neuronal, de la poda neuronal, de la formación de la empatía, de la formación del razonamiento lingüístico, no de la lengua, pero del razonamiento lingüístico. O sea, todo se juega en los primeros 5 o 6 años y gastamos 3 veces menos per cápita por niño en esa época que en la época de 6 a 11. De 6 a 11 los siguientes 5 años. ¿Y si lo comparamos a la universitaria, gastamos cuánto en proporción? Mira, ¿hacia abuelo de pájaro? Que a abuelo de pájaro gastamos per cápita más o menos lo mismo en educación escolar que en superior. La que está quedándose completamente atrás es la educación inicial. Y en eso yo todavía no veo que este gobierno haga anuncios significativos en cuanto a lo central.
que es aumentar la proporción de educadoras de párvulo por niño, llegar a convenios con universidades para formar regimientos de educadoras de párvula, pero además con otra cosa, Matías. El grado de maltrato infantil de América Latina y de Chile a nuestros propios niños. Bueno, mire lo que salió el informe de la ONU anteayer. El grado de maltrato intrafamiliar, golpizas y abusos, la proporción de enfermedades mentales en niños, es decir, el maltrato desde todo punto de vista es tan severo que tú necesitarías educadoras de párvulo incluso mucho más capacitadas para enfrentarte con un aula en la cual 1/3 de esos niños tiene algún tipo de problemas severos, no para que todo lo resuelva la educadora de párvulo, sino para que pueda canalizar, mandar al servicio de drogas, al SENDA y al centro de salud familiar. Es decir, se tiene que generar una red en la cual el rol de los establecimientos de educación inicial pasa a ser central. Y ese no es un problema de países avanzados, es un problema nuestro. Claro. ¿No? Entonces, leía que Chile, bueno, y ya lo has dicho varias veces, en la relativa va por, quizás nos gustaría más rapidez, pero vamos por buena senda, sobre todo si nos comparamos con todos nuestros vecinos. ¿Hay países que van hacia atrás? No digo que estén estancados, porque esto es un libro sobre Latinoamérica. No, pero yo te diría que en general no. ¿Han ido perdiendo capital cultural? Salvo que tú estés en un país como Siria, donde ya lo que hay es una guerra en que está la gente muriendo. Bueno. O sea, ya estamos en países de situaciones de guerra, ahí sí es. Pero fuera de eso no hay países en el mundo que estén yendo para atrás. Lo que sí está habiendo es distanciamientos. O sea, por ejemplo, hace 20, 25 años atrás nosotros éramos casi iguales a Corea y hoy día Corea está... ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuánto nos quedan unos minutitos, señor director? Nos quedan unos minutitos porque no podemos... Sí, nos quedan unos minutitos y yo quiero enfocarnos más allá del libro. ¿Sí? ¿En cuál estuve? Además, tú eres ingeniero, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sí. Cuando yo leo este título no sabía de qué se trataba. Yo pensaba que me ibas a hablar sobre tecnología, sobre los desafíos en la tecnología, en que haya niños que se les enseñe el A, E, I, O, U y a programar. ¿O es mucho chamullo eso? Mucho chamullo. A ver, Mario Ingeniero, ¿ah? Mario Ingeniero de la Universidad de Chile. Pero yo creo que si hay algo que está sobreinflado y sobrevalorado es el tema del uso de las tecnologías en las aulas. Lo único que funciona en las aulas es la innovación pedagógica, la relación de los profesores con sus alumnos, maneras de enseñar, que es algo que también tocamos ahí completamente distintas, y no un software mágico va a hacerse. Ahora, también hay que entender que estamos en un mundo en que ya todos los niños tienen pero los códigos de lenguaje de los niños va a saber programar cosas porque las cosas las van a hacer computadores y lo programan personas. Matías, cuando tú tienes un aula como las que tenemos hoy día en Chile, en que los niños de 8º básico tienen conocimientos de lenguaje y de aritmética equivalentes a 2º básico, salir con la solución tecnológica, perdóname, pero es mucho humo, mucho humo. Y yo lo digo aquí, no significa que cuando el profesor tiene un proyecto pedagógico y la escuela tiene un proyecto pedagógico y dice, mira, en esta partecita vamos a tener que insertar un computador en el aula para tales cosas, puede funcionar. Pero dejar que la tecnología per se sea la solución, eso yo creo que es humo. Lo que ocurre en Francia, por ejemplo, de prohibir celulares en las salas de clase, ¿a ti te parece que va en lo correcto o es tapar el sol con un dedo? Porque ahí está el mundo dividido. Mira, hoy día me llamaron del directorio de un colegio particular pagado para conversar de educación y de pedagogía. Y surgió el tema que tú me estás poniendo. Y les dije, señores, mi consejo es que no permitan los celulares en el colegio. ¡Chao! Así es. Y me dijeron, lo estamos haciendo. ¡Bravo! Algunos se habrán puesto de pie en sus camas mirando esto y diciendo, pero este señor es loco. Yo he sido loco en muchas cosas, pero no, al final terminé teniendo razón.
Otra cosa es que tú tengas un curso en que están haciendo un proyecto de historia mezclado con matemáticas, porque vamos a hacer o de biología de las plantas con algo de aritmética y matemáticas, en que los niños buscando van a poder encontrar algunas cosas, pero dirigido por el profesor. Ya. Pero esto de que el niño esté ahí en... No, es que no me refiero a los teléfonos para que los niños estén chateando. No, pero es que, me refiero a que haya aplicaciones en las cuales yo pueda utilizar lo que me enseñan, dialogar con el profesor a través de la tecnología. Pero siempre y cuando es el profesor el que dirige. El que dirige la orquesta y el que dice, niños, ahora vamos a usar el computador y basta, déjame decirte, con un computador por aula, no con 10. Es decir, hay mucho humo y sobreventa y creencia mágica. Mira, hay un estudio en Costa Rica en que se hizo, está mencionado en el libro, en que se compara un grupo con tecnologías informáticas para la educación con un grupo control en que no las tuvieron, pero comparable los grupos, todo muy bien hechecito. Ceteris paribus. Le fue mejor a los niños sin computadores, querido. Les fue peor. Dime en una no, te estoy dando el dato, porque se desvía la atención a lo que debe ser lo esencial, que es el proceso de aprendizaje y la relación maestro-alumno. Así que lo lamento desilusionar a los tecnologistas, leninistas, pero la verdad es que no va por ahí la cosa. Y está dicho con todas sus letras. Mario Weisblut, que es ingeniero civil industrial, ¿no? Yo soy ingeniero químico, pero bueno, a esta altura en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile hace clases, experto en innovación, consultor y fundador de Educación 2020. Tiene este libro que ya está en las librerías. Es del Fondo de Cultura Económica. Sí. Ahí está, lo van a mostrar. Mario, esto es el desafío para Latinoamérica, es muy interesante. Y me da gusto que se va a comenzar a vender pronto en las librerías de México, de Colombia, de Argentina, o sea, se va a difundir. Don Mario, como siempre ha sido un gusto tenerlo aquí. Que le vaya muy bien. Nuevamente. Cuídese, maestro. A usted, que es nuestro que le vaya médico partero. Chao, Mario. Chao. Vamos a hacer una pausa, lo quiero dejar, no te atraveses, Marito, dame un segundito, no te atraveses en la cámara, que yo le voy a invitar a la gente a que recuerde que los tenemos invitados a responder en nuestro fanpage la pregunta si crees que debería mantenerse esta libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a 7 condenados de Punta Peuco. ¿Sí o no? En nuestro fanpage de 24 horas podés responder. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a nuestra mesa de debates aquí en Vía Pública. Vio anoche informe especial sobre el drama de las listas de espera y algunas trampas, irregularidades que se hacen, donde a una persona la llaman para que, bueno, ya, llegó su turno, pero la persona estaba muerta, por ejemplo. Pausa y volvemos. Esto es Vía Pública. Le comentaba antes de irnos al corte aquí en Vía Pública si es que había visto o había leído las repercusiones del reportaje de anoche en nuestro canal de Informe Especial. Tenía que ver con las listas de espera, pero no las listas de espera, no desde el punto de vista de lo abultadas que pueden ser, sino más bien de que por qué sospechosamente en algunas partes se habían extinguido. Y era en parte porque a través de triquiñuelas o manipulaciones se llegaba a cero. Claro, uno puede quedar contento si no hay listas de espera. La pregunta es si es verdad que no hay listas de espera o si lo sacaron por secretaría. Y aparentemente en muchos casos así es. Es decir, nos mintieron y además dejaron gente afuera de la posibilidad de ser atendido por los servicios públicos de salud. Tenemos a dos personas que entienden mucho de este tema en nuestra mesa de conversación y debate. Hoy es el diputado Daniel Verdesi, diputado demócrata cristiano, miembro de la Comisión de Salud. Muy buenas noches, Daniel, gracias por estar aquí. Buenas noches, es un agrado estar aquí compartiendo con Matías. Muy bien, pues doctor. Y el doctor Enrique París, que ha sido, que fue expresidente del Colegio Médico, decano de Ciencias de la Universidad Mayor hoy en día. Enrique, gracias por estar aquí también. Gracias, Matías, por invitarnos. Gracias a Daniel también. Lo primero, uno debería estar contento porque las listas de espera se terminan, se extinguen. La lista de espera es una pesadilla, es una mochila, pero de la manera que se han ido terminando o extinguiendo, ¿es una manera tan irregular como nos muestra este reportaje y por qué es así? Enrique. Bueno, yo creo que el reportaje muestra la realidad. Hay que recordar que esto también se
mostró en otro canal hace 2 años atrás por lo menos, y aparentemente la situación no ha cambiado en nada. Y lo más grave de esto, y eso hay que probarlo obviamente, es que los hospitales, varios hospitales, incluso el hospital más cuestionado, demostraba que era Rancagua, demostraba que cumplían un 100%. Eso es insólito, porque listas de espera van a haber siempre. O sea, siempre va a haber gente enferma, todos los días va a haber gente que se va a enfermar. Por lo tanto, es muy ilógico tener listas de espera en cero. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener siempre listas de espera. Lo que tenemos que hacer es tratar de atender a esos pacientes en el menor plazo posible y obviamente evitar que enfermen más grave o que fallezcan. Pero lo que me llamaba la atención a mí en este reportaje, que felicito al canal, es muy bueno, es también la forma, entre comillas, un poco maligna, fraudulenta, muy fraudulenta, de cómo se manejaba la situación, no solamente para hacer aparecer de que se habían cumplido con las metas, sino que para obtener beneficios económicos de esa disminución de las listas de espera. Diputado, entonces, ahí hay algo muy grave. Diputado Verdecio, ¿cuál es su diagnóstico o su mirada sobre cómo se presentó el tema o cómo es la realidad en este tema? Bueno, primero, efectivamente, las listas de espera existen en casi todos los países del mundo, solo que su gestión es cierta, y si a una persona le dicen usted se va a operar el 19 de febrero del año 2019, aún en Holanda, aún en Alemania, se opera ese día y se produce una transparencia total del sistema. Aquí, ¿por qué en Chile no? Yo pienso que aquí hay un problema mucho mayor que solamente la corrupción de un grupo de profesionales, de las sociedades médicas, sino que un problema de modelo. El problema del modelo de incentivos económicos para resolver o para recibir recursos incluso institucionales es un modelo equivocado. Yo pienso que nosotros que no somos expertos y que tratamos de ir lo menos posible en los hospitales porque para no estar enfermos, digamos, o sea, quiere decir que no estamos enfermos, ustedes trabajan, viven allí. ¿Cuál es este modelo que usted dice que está malo? Claro, porque por ejemplo cuando se hace el auge establece como hay una penalización, hay un perjuicio, ¿no es cierto?, económico para el hospital si no cumple con la meta del auge, porque la resolución del auge es obligatoria. Garantías explícitas. Es una garantía explícita y que tiene... explícitas en salud. Garantías explícitas en salud. Y que tiene, si usted no cumple, la autoridad sanitaria puede exigirle que lo cumpla, incluso tiene que comprar servicios. Y si está presionado por comprar servicios, muchas veces el modelo se creó así, el 2004, 2005, ¿no es cierto? 2005 la ley. Exactamente. Presidente Lagos. El presidente Lagos decía, bueno, si Juanita Pérez no puede resolver su problema en el hospital, se resuelve entonces en la compra de servicios. Eso yo creo que hay que explicárselo a la gente. A ver, doctor Pérez. Cuando Lagos, con su ministro de Salud, lanzan esta ley, que es muy bueno el auge, fijan garantías explícitas, como ha dicho el diputado, y esas garantías explícitas, si no se cumplen, significan una culpa o una penalización para el director del hospital o el director de servicio. Entonces, cuando el plazo no se ha cumplido, el director hace lo posible para que ese paciente sea atendido. Eso, desgraciadamente, tampoco se cumple a cabalidad. Entonces, para solucionar ese problema, contrata grupos de personas o contrata en una clínica la atención de ese paciente. Porque claro, yo tampoco quiero que se me muera el paciente, no quiero que la paciente siga con dolor. Voy a tratar de solucionar el problema. Contrato servicios externos. Exactamente. No me da con el personal Exactamente. que tengo. Contrata servicios externos en una clínica privada, por ejemplo. Eso también fue investigado por la Cámara de Diputados. Salió una investigación grande. Y la otra posibilidad es solucionar el problema en el mismo hospital, con los funcionarios del hospital, y para eso se crearon las sociedades de profesionales, que son muy diferentes a las sociedades científicas, y también para que esos profesionales en horario extra operaran ahí se produce a los pacientes. Yo entendí el reportaje, que era estupendo, entendí que ahí se produce un incentivo perverso. Es decir, yo soy médico, tengo un horario de 8 a 6 de la tarde, me pagan mi sueldo ahí, pero si después de las 8 hago un procedimiento, me pagan extra. Entonces, ¿dónde está el incentivo? No de todos, naturalmente, de quienes tienen una
Claro. Una estructura ética distinta, dicen yo lo hago después de las 6 de la tarde, me pagan bono extra. ¿Es más o menos así? Es más grave que eso porque todos estos grupos de gente, y eso es una de las soluciones que queremos aportar con Daniel, reducen su horario. Es decir, no tienen horario de 8 horas, se quedan con pocas horas. 11 horas. Contratan o se contratan con 11 horas, por ejemplo. Entonces, en las 11 horas, claro, alcanzan a hacer una parte de lo que tienen que hacer. Y en el resto de las horas, que ya no son funcionarios, actúan como sociedades. ¿11 horas semanales? 11 horas, claro. Exactamente. Diario. 11, pero, Claro. Y 11 horas atienden reloj se mide como las horas pedagógicas que 2 tiene horas el al día. 2 horas. Llega a las 8, te da a las 10. Son semanales y ellos también lo pueden hacer todo en un día o en 2 días o repartirlo. Generalmente lo hacen en 2 días. Entonces el resto del día no son funcionarios. Arman la sociedad y con esa sociedad dan servicios al mismo hospital donde Ahí ellos mismo. trabajan. Claro. Claro. O sea, no se Para- cambian ni de delantal, pero cobran distinto. Y bueno, y la Contraloría ha encontrado que desgraciadamente el valor hora que se paga por la mañana tiene un valor mucho más bajo que el valor hora que se paga por la tarde. ¿Qué porcentaje, qué relación? Hay varias diferencias en hospitales, pero son 11.000 pesos contra 50.000 o 11.000 contra 30.000. Entonces eso también hay que Entonces, regularlo. Es a prueba de periodista esto, para entenderlo. No, por Fácil, supuesto, fácil. pero es que justamente ese es el tema. En otros países existen fuertes incentivos económicos para no hacer atención privada. En España se paga el doble al médico que tiene dedicación exclusiva. Yo lo que creo es que aquí hubo un error, una mala visualización de lo que son los incentivos económicos y es el modelo el que genera este engendro. Es un modelo que genera este engendro. Primero hay que replantearse todo. Yo creo que debería hacerse un modelo experimental con hospitales públicos con solo médicos de dedicación exclusiva. Hay médicos que les gusta el trabajo público. A mí me gustaba el trabajo público, absolutamente. Uno tiene una preferencia por el paciente pobre, el paciente que tiene necesidad real y que además establece un vínculo muy, muy diferente a lo que es el trabajo, digamos, privado. Y la idea sería que se generaran hospitales pilotos donde hubiera solo atención de médicos que se dedican a lo público, médicos del pueblo, como diría algún expresidente por ahí. Pero eso es posible perfectamente, pero con los incentivos correctos. Aquí hay un mal diseño y ese diseño se puede corregir. Se requiere ¿Hay voluntad de cambio? una institucionalidad sólida o universidad, tecnología de punta, porque cuando tenemos buena tecnología en los hospitales públicos atrae médicos, atrae la universidad, atrae la institución adecuada, el ambiente grato de trabajo. Está entendido el diagnóstico del problema y la explicación. Doctor París, ¿usted ve voluntad? Porque esto es política. Buena ¿Ve voluntad? Porque el ministro de Salud hoy día dice que va a haber un cambio en los incentivos, en las tarifas que se pagan en un sistema o en el otro. ¿Ve usted el incentivo? Yo veo una voluntad primero en los médicos jóvenes, Matías. Yo ya no soy presidente del colegio médico, pero cuando lo era, recorrí todo Chile. Recorrí prácticamente de Arica hasta Puerto Williams. Y los médicos jóvenes tienen esa voluntad de la que hablaba Daniel, de ojalá trabajar solo en el hospital, todo el día. Y yo creo que ese es un avance importante. Y si logramos eso, o sea, tener un contrato solo en el sistema público para los médicos que quieran, obviamente voluntario, con un sueldo mayor para que no tengan que andar corriendo y no tengan que irse a la consulta o a otros lugares, creo que vamos a tener un avance importante. El otro punto importante es tener universidades y escuelas de medicina porque necesitamos más médicos, ojalá en regiones también, porque eso permite que el médico se siga formando, que es el otro tema que a ellos les interesa, que sigan estudiando, que se sigan formando, que puedan hacer especialidades en regiones. Eso es muy importante, eso desarrolla también un polo de tecnología y atrae a otros profesionales. Y desde el punto de vista de lo que tú me preguntabas del Ministerio de Salud, claro, llevamos 5 meses de gobierno y esto se ha estado repitiendo varias veces, voy a ser un poco crítico, y yo no veo, obviamente se ha prometido que se van a acabar las sociedades de profesionales, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están cubriendo, digamos, están atendiendo pacientes que en el sistema público no son capaces de atender en el horario normal. Entonces hay que tomar también medidas drásticas en el sentido de que esos médicos tienen que aumentar sus horas. Nosotros te explicábamos que hay muchos médicos que tienen 11 horas solamente. Claro. No puede ser. Ya, El pero mínimo yo contrato soy debería ser... Yo soy director de un hospital y le digo, ¿sabe, señor? Usted no puede ser, porque usted está ganando 2 horas diarias funcionario en nuestro hospital y el resto de las 8 horas que yo lo veo que está aquí, me lo tomo en el casino, usted es
funcionario de otra índole, o sea, no funcionario, perdón, es médico de otra índole, privado, y me cobra 5 veces más la misma hora. Sí. ¿Sabe, Daniel? Usted tiene que ser completo del modelo A. Y no lo cobra él, Matías, lo cobra una sociedad, que tiene que boletear para que... Porque ahí hay también un problema de cómo contrata el hospital a un médico. No puede contratar al médico como persona. Lo obliga a formar una sociedad. Claro. Ya, pero el doctor Daniel me va a decir, ¿sabe, Matías? Lo siento, yo me voy entonces, porque no me va a alcanzar, no es bueno el salario, me voy a otra parte. Entonces, yo, director, le digo, bueno, ok, es preferible pagarle más, pero no me puedo quedar sin doctores. Pero es que ahí está el tema. Entonces, estamos en un zapato chino. Pero ahí está el tema. Mira, lo primero es que en Chile faltan 9.000 camas. Faltan 2.000 camas críticas, es decir, faltan camas de UCI, de unidades de neo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el modelo está construido con un déficit artificial, a mi juicio, por la falta de construcción de hospitales desde hace muchos años. Y hoy día... Son de los 60 los hospitales el otro día. Claro, hoy día el 80% de los hospitales no cumple con las normas actuales vigentes, es decir, el plan de la presidenta Bachelet de construir 60 hospitales era una medida, digamos, extraordinariamente ambiciosa, pero insuficiente. Hoy día, si no se compran camas en el sector privado, se muere gente. Entonces, por eso que lo primero es orientar cuáles son los objetivos de salud pública actuales. Si el presidente Piñera lo entiende, y el ministro Santelice lo ha expresado en la mesa de acuerdo, digamos, donde hemos participado con el doctor París, estamos claros en que efectivamente hay una situación grave que tenemos que enfrentar, pero que tiene múltiples aspectos. El aspecto de los incentivos económicos, el aspecto de la institucionalidad y de la gestión de calidad. Hoy día hay 45% de pabellones sin uso. Sin uso. Es decir, está el buque... La estructura, pero no se utiliza al 100%. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser...? 45% de los pabellones del sector público... En el sector público, porque... ¿Están con la luz apagada? Claro, obvio, en la tarde. ¿Por qué motivo? Porque el 57 o 55% de los médicos están trabajando en el sistema privado. Solamente el 43 o 44% están en el sistema público, que están en una universidad, que tiene que atender al 77% de la población. Entonces, tú te imaginas que tienes menos médicos para atender más gente. ¿No será que usted, doctor París, que trabaja en una universidad, ¿no será que hay pocos médicos? Por supuesto. Pero mire, yo veo, déjeme decir algo más bien personal. En relación a ciertos estándares internacionales. Yo no tengo hijos que estudien medicina. Los médicos están mal distribuidos en Chile. Están en el sector privado. Déjeme preguntar una pregunta que hace tiempo que tenía ganas. Yo no tengo hijos que estudien medicina, pero sí amigos de mis hijos. Y estudiar medicina en Chile, dada la exigencia en buena hora, es casi imposible. Hay muchachos que llegan a 790, 700 no sé cuántos puntos y que quedan fuera de medicina. Son cabros súper capaces. Pero no pueden porque las exigencias... ¿No será que hay pocas plazas? Una pregunta, ¿no? En Chile me llama la atención. Perdón, hay pocos médicos en sistema público, pero hay 50.000 médicos. O sea, nos faltan médicos. Claro. No, yo dije que había más médicos en el sistema privado que en el sistema público. O sea, el problema... Y además están mal distribuidos a lo largo de Chile. Pero nos faltan, mirado desde arriba a Chile, no faltan médicos. No, incluso los médicos extranjeros que llegan, que al principio llegan con corazón henchido de amor al pueblo, ¿no es cierto? Y después salen al sector privado, porque es el modelo el que transforma el sistema. Yo lo que pienso es que hay que tomar medidas claras para hacer fuertes incentivos para trabajar con indicaciones exclusivas en el sector público. Y eso es una oportunidad, porque yo pienso que los incentivos, hay un estudio francés que dice que de los 26 incentivos para trabajar en el sistema público, uno de los más distantes es el factor económico. Pero un sueldo de mercado más universidad, tecnología de punta, incentivos en un sistema grato de trabajo, desarrollo institucional, responsabilidad social, una buena gestión de recursos humanos, es todo un tema de gestión. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es replantearnos el modelo que se hizo en el 2004-2005, donde los incentivos económicos mueven la gestión de los hospitales. Deben ser criterios de salud pública y no criterios de... Yo creo que deberíamos tener más médicos. Ahí discrepo un poquito con Daniel, porque si nosotros calculamos que lo ideal es que haya un médico por 400 habitantes, eso probablemente se cumple aquí en Providencia, en Las Condes, en Vitacura. Pero si tú vas a Arica, o si vas a Punta Arenas, o vas a Chiloé, hay un médico por 870 habitantes. O sea, es la mitad de lo que debería haber según la OSD. Ahora, si esos médicos, los médicos chilenos, no los podemos repartir
formemos más médicos. Yo creo que hay que formar más ¿Esa pregunta médicos. que le dice usted? Obviamente, ¿Faltan yo más estoy de médicos? acuerdo en eso, en que formemos más médicos. Que haya más escuelas de medicina en Copiapó, en Iquique, se está formando una en Arica, en Punta Arenas también. ¿Por qué? Porque yo creo además que aunque haya 5 pacientes con cáncer, acuérdate lo que pasó en Punta Arenas, decían Claro, no había oncólogos. no hay que oncólogos, mandar pero se oncólogos llaman. porque son muy pocos niños. No es lógico. Llegaron. Cuando tú tienes 5 o 10 pacientes con cáncer, necesitas al oncólogo allá. Los niños tenían que bajar a Santiago para llegar a Valdivia. O sea, Chile es una geografía tan especial, un país tan especial desde el punto de vista geográfico, y que hay que ver la distribución de los médicos de otra manera. Los especialistas también están mal distribuidos, Matías. La mayoría de los especialistas están en la región metropolitana, quinta región Claro. y Concepción. Entonces también hay que buscar incentivos. Creo que dejaron clarísimo el punto. Yo les agradezco mucho porque es un tema que atañe a toda la población, que como estuvo presentado fantásticamente, me juicio ayer en Informe Especial, nos deja además con mucha rabia, están mal repartidos los recursos y hay además corrupción. Así que si ustedes dicen que hay voluntad política de hacer estos cambios y ya está hecho el diagnóstico, bueno, Yo creo puse que... eso en mi Twitter, que me había dado mucha rabia, mucho malestar y mucha pena. Mucha pena. Y hay gente que se puso a atacarme por eso. Yo encuentro No insólito. se preocupe de los ataques de Twitter que van a venir, aunque Sí, usted por diga supuesto. que el mar es con agua, que van a Pero- criticar igual. Quiero Diputado. mencionarte que Sí. Joana Ávila, 44 años, de Cabildo, madre con cáncer terminal uterino, recibió su hora para quimioterapia el día que falleció. O sea, no es un tema no es un de Rancagua, tema- es un tema nacional. El cáncer, el tema de las patologías que abruman a los chilenos, tenemos que enfrentar. Doctor Verdecio, doctor París, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muy buenas noches. Igualmente a ti, Matías. Hacemos una pausa, volvemos. Pregunta que les hicimos al principio de este programa. ¿Crees que debería mantenerse la libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a 7 condenados de Punta Peuco? 65% cree que no, respuesta mayoritaria, 35% cree que sí. Ahí está la respuesta. Vamos a revisar nuestro portal de noticias. Tenemos que tiene que ver con los 7.000 pesos de compensación por el caso de colusión de los papeles higiénicos. ¿Lo recuerda? Bueno, ¿cuándo recibirás los 7.000 pesos del papel higiénico según tu banco o fecha de inscripción? Puedes saberlo si entras a nuestro portal de noticias. Puedes ver muchas otras noticias, videos, en fin. Te invitamos a entrar a 24horas.cl. Y el tiempo, a ver, para mañana y pasado, nos saltamos rápido, había 3 grados, a ver si podemos ver uno atrás, creo que había 3,4 grados, estaba bien heladito afuera. Bueno, pero para mañana 14 grados y para pasado también, va a estar despejado, ese es el pronóstico. Ahí estaba, ¿ves? 3,3, no anduve tan lejos, 3,3. Con razón hacía frío, pero con el cuello subido aquí está mejorcito, despejado. Y 14 despejado jueves y viernes, pronóstico del tiempo aquí en Vía Pública. Nos vamos a despedir, sí, escuchamos de fondo a Artis Leon Ivy Jr., más conocido como Julio. Este rapero oriundo de California hoy cumple 55 años y lo recordamos con esta canción de 1995, Gangsta Paradise, tema principal de las películas Mentes Peligrosas, protagonizada por Michelle Pfeiffer, una película que habla precisamente de la educación y los jóvenes en riesgo social. Con Julio y esta canción ganadora de un Grammy, cerramos esta edición de hoy de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.